Dios es un Dios de pactos. Ahora, ¿qué es un pacto? Ponerse de acuerdo dos personas. Cuando estábamos pequeños agarrábamos el dedo y decíamos hasta la muerte, amén, decíamos, vea. Nos ponemos de acuerdo tú y yo. Ese es un pacto. De tal manera que tiene una observancia obligatoria en la mayoría de los casos. Eso se llama pacto condicionado, porque existe el pacto no condicionado. ¿Cuál es el pacto no condicionado? Cuando solo uno de los dos hace las cosas. Algunas personas consideran que en la palabra de Dios todo es pactado. Hay otros que consideran que no es así, pero nosotros no vamos a entrar en esas elucubraciones. Vamos a entender de que nosotros estamos susceptibles de comprometernos en algo y el otro, la parte del otro lado, se compromete a otra cosa. Ese es un pacto. ¿Cuándo es un pacto condicionado? Cuando deja de ser el pacto, cuando uno de los dos falla en ese pacto. Y vamos a ver que la secuencia de Dios a través de la historia para llevarnos a la salvación ha estado llena de pactos. Porque Dios es un Dios de pacto. Y pacto en latín se dice testamento. Van viendo ustedes cómo se va identificando la situación para llegar al hecho de que nosotros queremos algo, recibir algo o hacer algo, y la parte, no voy a decir contraria, la parte que está al otro lado se compromete también a hacer su parte. Entonces, empecemos por el hecho de ver Gálatas 3:15. Les voy a pedir que eso sí lo busquen, Gálatas 3:15, porque les va a dar una idea de la fuerza del pacto. Ahí ustedes lo ven. También está ahí en la pantalla. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto está en la palabra de Dios. En Gálatas 3:15. Es decir, que el Señor valora los pactos. El Señor dice que los pactos son la columna vertebral de toda la historia de la humanidad. Porque toda la historia de la humanidad ha sido hecha a base de pactos. ¿Y cuál fue el primer pacto que hizo Dios con nosotros? El primer pacto fue cuando nos creó, cuando Adán tomó vida. Ese fue el primer pacto. ¿En qué sentido? Yo les voy a pedir a ustedes que vayan a Génesis 1:28. Allí el Señor dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sigue todavía el versículo. Es decir, el primer pacto fue que Dios le dio a Adán, a la humanidad, al hombre, la vida y el jardín del Edén para que lo habitara. Ese fue el primer pacto. Sí, pero usted nos ha dicho que tiene que ser obedecido por dos lados. Efectivamente. ¿Cuál fue el compromiso que Dios le puso al hombre? Le dijo: tienes todo esto, sojuzgarlos, son tuyos. Tú eres el que tiene el dominio sobre la tierra. Pero le puso una condición. Y esa condición usted la va a ver en Génesis 2:16. Dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el castigo del pacto no cumplido. Dios nos dio un pacto, nos propuso un pacto, nos dijo: todo lo que haya, todo lo que existe va a estar bajo las órdenes de ustedes.
Sojuzguen todo porque todo es de ustedes, se lo regalo a todos ustedes. Lo único que les pido es que no vayan a tocar del árbol del bien y del mal. Y ustedes saben lo que pasó. ¿Quién falló al primer pacto? El hombre. Ese fue el primer pacto que hizo Dios con nosotros, nos regaló la vida. Y hay que destacar sobre todo ese hecho. Lo importante es la vida que se perdió y la vida que vamos a recuperar en una forma diferente, más tarde lo vamos a ver con amplitud. Pero el primer pacto que se hizo fue un pacto de Dios con los hombres. Te voy a regalar toda la tierra, vas a hacer todo lo que tú quieras, sojuzgarla, los peces, las aves, tienes todo. Y la vida eterna sobre todo. Destaquemos eso, cuando Dios creó a Adán, creó la vida para que fuera eterna, no para que muriéramos. ¿Quiénes somos los que fallamos al pacto y por lo tanto morimos? Nosotros, el ser humano. Adán representando a toda la raza humana. Falló en ese pacto con Dios. Y Dios nos ha castigado porque fallamos en el pacto. En el pacto hay que obedecer los términos del mismo, porque si no, el pacto deja de existir. A nosotros se nos dio posesión de toda la tierra, de todo lo que existe, y fallamos. Entonces el pacto se deshizo, el pacto desapareció. ¿Cuál fue la consecuencia? Que por fallar en el pacto, la muerte entró en la tierra. Porque hay que destacar algo que es bien importante tenerlo en cuenta. Usted fue creada para ser eterno, para vivir siempre. Originalmente así fue creado. Usted no iba a morir nunca, no se iba a enfermar. Pero la desobediencia del hombre nos llevó a la imperfección. El Señor nos había creado perfectos. Nosotros somos una obra maestra de la creación. No existe nada creado por Dios más perfecto que el ser humano. Pero fíjese bien, y esto es importante. Yo creo que en una iglesia venimos a adorar al Señor, pero también a aprender acerca del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que estar enterados de todo. Hablábamos esta mañana y comentábamos que hay un momento en que la Biblia ya no se lee, se escudriña, se busca y se navega. Fíjense, a mí me pasa un problema cuando estoy preparando un sermón. Tal vez estoy en un punto específico y de repente ando buscando algo y me voy. Hay algo tan interesante que me aparto del tema y allá como a la media hora me doy cuenta que saber por dónde ando. Y tengo que regresar al punto que me interesa para continuar el sermón. Por eso pasa cuando uno va conociendo la palabra de Dios. Y el Señor siempre nos ha dicho, misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento, no holocausto. Es necesario, es vital, es imprescindible que usted tenga conocimientos bíblicos, porque si usted no los tiene en la medida que el Señor quiere que los tenga, usted no va a ser salvo. Y cuando yo les destacaba el hecho de la vida misma, el hecho de que somos eternos, yo quiero mencionar algo que también en el desayuno comentamos. ¿Qué busca usted? Sobre todo cuando esté enfermo. Ahí no me pude subir porque tengo una ciática. Aquí algunos hombres han tenido ya ataques de ciática y saben lo que doloroso es eso, ¿verdad? Y esta mañana me levanté con el gran dolor, ¿verdad? Pero yo sé quién es el que ataca en esa forma. Y sé cómo hay que vencerlo. Así es que aunque seas con ayuda de viejito ya, ¿verdad? Pero aquí estoy. Entonces, tenemos que destacar algo. Y a mí me preocupa ese problema. Parece que el pueblo cristiano busca nada más sanación.
Y que siempre que vamos a la iglesia vamos a pedirle que nos sane, o que nos dé, o que nos provea. Y nunca nos preguntamos, ¿y qué le llevo Dios de ofrenda a mi Señor? Y no me estoy refiriendo a la ofrenda monetaria, me estoy refiriendo a la ofrenda de esfuerzo personal que usted hace, usted, en lo personal, para acercarse más al Señor. Dijeron aquí que hoy no había Madrid contra Barcelona, ¿verdad? Y por eso, ¿sabe que esos son ídolos también? Estamos idolatrizando. Yo soy del Real Madrid, pero ya decidí renunciar. Sobre todo ahora que va perdiendo. Debemos de poner énfasis en la salvación. Claro que el Señor Jesús es el sanador por excelencia, pero no siempre te va a sanar. Algunos creen que es obligación de Jesús sanarnos. Y Él le dijo a Pablo en cierta ocasión, bástate mi gracia. Yo tengo desde hace algún tiempo una diabetes que me la cuido muy bien, por cierto. Estoy bien. Hay que cuidar el templo. Yo le he pedido al Señor, pero no. Tengo que estarme cuidando del azúcar siempre, ¿verdad? Él indudablemente lo que me ha querido decir es, bástate mi gracia. Porque lo importante no es eso. Lo importante es tu salvación. Fíjense que con los 10 leprosos, solo uno regresó a agradecer. Y le dijo a él que este extranjero es el que viene a agradecerme. Por eso tú vas a ser sanado y salvado. Los otros 9 fueron sanados, sí es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? De todos modos iban a morir. El que llegó a agradecer también se iba a morir, pero además iba a estar en el reino de los cielos. Esa es la diferencia y por eso nos conviene obedecer los pactos de Dios. Él nos dijo, no tomen de ese árbol. Y nosotros desobedientemente lo hicimos. Y digo lo hicimos porque algunas veces nosotros le endilgamos la responsabilidad a Adán y nosotros nos sentimos libres de culpa, como que si nosotros sí hubiéramos obedecido. Ah, no, si yo hubiera obedecido, yo no le hubiera hecho caso a la serpiente, ¿está segura? Porque incluso en estos días le hacemos caso a la serpiente. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Ahí se había deshecho ya todo. La obra de Dios se había deshecho. Y fíjense algo muy importante que es una responsabilidad cristiana. Usted fue creado a diferencia de las demás criaturas con libre albedrío. Es decir, usted decide. Si quiere aceptar al Señor, ¿quién decide? Usted. Si quiere rechazarlo, ¿quién decide? Usted. Si quiere vivir de acuerdo a sus preceptos, ¿quién decide? Usted. ¿Quién dice, mejor hoy me quedo viendo el partido y no voy a la iglesia? Usted. Me voy a quedar viendo la telenovela, es para las mujeres. Usted. Ya no vean esas cosas chucas. ¿Qué ganan con ver una telenovela? No tienen nada. Son basura. Lea la palabra de Dios. Voy a decirles algo. La palabra de Dios es más interesante que cualquier película jamás filmada. Lo que pasa es que no queremos entrarle, no queremos hacer el esfuerzo, no queremos distraer un poco de tiempo para la palabra de Dios. Y hay que leerla todos los días, navegar en ella todos los días. Mire, mi esposa está aquí, les puedo decir que hay veces que tiene que llamarme en la noche para que vaya a cenar, porque yo estoy embebido leyendo la palabra. Me cautiva, me jala, me llega. Es realmente preciosa la palabra de Dios.
Y cuando la entendemos, cuando la escudriñamos, cuando la comprendemos, cuando nos identificamos con ella, cuando nos damos cuenta de que también ahí estamos nosotros, se vuelve todavía más interesante. Entonces el Señor vio con tristeza que toda su obra se le había venido abajo por la desobediencia de Adán. Todo lo que él había hecho se vino abajo. Este no era el mundo que el Señor había concebido para nosotros. Pero como tenemos libre albedrío, escogimos la desobediencia y la rebeldía. Y estamos pagando las consecuencias. Alguien diría, mire, pero ese fue Adán, yo no hice nada. Y sin embargo voy a morir. Es que en Adán está simbolizada toda la humanidad. Porque todos nosotros, digamos lo que digamos, somos rebeldes. Somos desobedientes y somos ingratos. Yo sé que no le estoy cayendo bien a algunos, ¿verdad? Pero es cierto, es increíble cómo somos de ingratos con el Señor. Pero eso lo vamos a corregir poco a poco con la ayuda de Dios. Y haciendo esfuerzos, ¿verdad? Vamos a construir un templo aquí adentro y otro templo allá afuera. Y los dos van a ser grandes templos. Lo declaramos esta mañana toda la congregación en el nombre de Jesús. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Adán fue expulsado y vemos en la palabra de Dios la genealogía que viene después. Pero durante 2000 años, Dios como que se ausentó de la tierra. Se considera que desde que Adán salió del paraíso hasta Noé, transcurrieron 2000 años. Y en esos 2000 años, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay un gran vacío. Intencional, desde luego. Como que Dios se desatendió de la humanidad durante 2 siglos. ¿Y qué pasó durante esos 2 siglos después de Adán? Pues la gente se multiplicó, la gente pobló la tierra, se diseminaron por todos lados. Durante esos 2000 años podríamos decir que el hombre vagó sin rumbo y surgió como consecuencia de toda esa ausencia del Señor el pecado en una forma horripilante. Llegó Noé, el tiempo de Noé. Ahora, ¿por qué el Señor quiso mandar el diluvio? ¿Por qué? Porque ya estaba harto de ver todos los pecados que se estaban cometiendo. Ya en tiempos de Noé había homosexuales como hay ahora. Había abortos como hay ahora. Había injurias como hay ahora. Y el Señor mandó el diluvio. ¿Qué nos va a mandar a nosotros? Porque ahora estamos en el tiempo de Noé otra vez. Ahí andan casándose hombres, mujeres, abortando. ¿Saben ustedes que todos los días se abortan 50 millones de niños en el día? Todos los días. Eso ya lo había anunciado el Señor. La matanza de los inocentes. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos hace tantos años. Asesinar a nuestros niños. Eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros somos una nación distinta, nación santa. Y consecuentemente debemos de operar diferentemente y obrar diferenteamente. Aquí declaro en el nombre de Jesús, no hay abortos. Vamos a hablar, vamos a actuar, vamos a hacer como Dios nos hizo, no como la sociedad denigrada de ahora nos quiere hacer. Y lo peor es que estamos comprando lo que nos están vendiendo. Ya no estamos viendo la homosexualidad como algo terrible. Ya casi la aceptamos. Ya oímos hablar de ella y no nos escandaliza. Y entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios?
¿Qué es lo que va a pasarle al pueblo de Dios? Por eso es que Dios estaba enojadísimo. Y dice, Dios se arrepintió. Por ahí oímos que dice, Dios no es un ser humano para arrepentirse, pero en la palabra dice que se arrepintió de que el hombre existiera. Y por eso quiso mandar el diluvio, para destruir a todos. Raeré de la tierra toda vida, dice el Señor. De tal suerte que nosotros no deberíamos de estar aquí. Porque el Señor hace 4000 años ya no quería que existiéramos. Oiga bien, Él no quería que ya existiéramos. Lo habíamos defraudado tanto que ya no quería que existiéramos. ¿Para qué cría este bicho malcriado y pecaminoso? Y en el último momento, un hombre justo, Noé, nos salvó. Si Noé no hubiera existido, nosotros no estaríamos aquí. Él y 7 personas más de su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas respectivas. Nada más. Eso quedó de toda la humanidad. Pero Dios, siempre en su amor y en su perdón constante, proveyó el arca de Noé. Y ahí estuvieron las 8 personas que son nuestros antepasados. Por ellos existimos. Pero Dios hizo otro pacto. Hablamos desde el principio que Dios es un Dios de pactos. Hizo otro pacto y se comprometió. Ahí fue, mire, una declaración de Dios que no obligaba a Noé a cumplir nada. Sencillamente Dios proveyó nuevamente la vida. Es el pacto del arco iris. Así se llama también. Porque hubo un arco iris en el que Dios nos decía: nunca más volveré a inundar la tierra para matar al hombre. De tal manera, y asómbrense, ahí andan los afeminados, los homosexuales, con una banderita en la que aparece el arco iris. Han hecho el arco iris su símbolo. Y es mentira. El arco iris es el signo de paz, el símbolo de paz de nuestro Señor con nosotros. No es de ningún homosexual. Es nuestro, es de Cristo Jesús. Entonces, otro pacto era. A ver qué tal se porta el hombre esta vez. Y entonces el hombre, después del diluvio, empezó a poblar la tierra y surgió lo que se llamó el pacto abránico. El pacto abránico es un pacto muy especial. Les voy a pedir que me presten mucha atención. Había, después del diluvio, una cantidad de hombres de todas las razas, de todos los colores, etcétera. Pero Dios no tenía un pueblo especial. Entonces con Abraham se dio eso. Dios hizo un pacto con Abraham en que le prometió que su descendencia iba a ser mayor que las estrellas. Pero además de eso, a un grupo los tomó y los hizo su pueblo, el pueblo judío. Y para señal del pacto de que ese era su pueblo, fue que se crió ¿cómo se llama? La circuncisión. Por eso es que yo, quizás yo no me lo puedo bien, porque yo a los que andan haciéndole mal al cristianismo les digo incircuncisos. Nosotros estamos circuncidados. No físicamente, ¿verdad? Porque nos perdimos esa oportunidad. ¿Sabe usted que el pueblo que tiene menos cáncer en la próstata es el pueblo israelita?
Porque si todos estuviéramos circuncidados, hay una cantidad de enfermedades que no existiría. La sabiduría de Dios contra la ignorancia del hombre. Pero hay que destacar, señores, que el arco iris es un símbolo cristiano. No es para que lo anden en banderitas para arriba y para abajo, haciendo desfiles gay, que son una abominación ante los ojos de Dios. Como ven, el Señor se va caminando en la historia a través de pactos que hace con el hombre. Con el pueblo ya establecido a través del pacto abránico, el Señor fue guiando al hombre a través de la historia. Cuando el hombre se dejó guiar. Porque hay veces que nosotros nos volvemos rebeldes y no escuchamos la palabra de Dios. Hay veces que una frase, una lectura, nos está mandando el Señor un mensaje. Algunas personas dicen, el Señor me habló. A mí así, de voz, nunca me ha hablado, ¿verdad? Pero respeto a las personas que piensan eso. El Señor me habla a mí a través de otras formas de hablar. En la palabra de Dios. Esa es una forma de que el Señor habla. Algún evento que te parece extraño, lo que te está diciendo el Señor, hace esto. Miren, fui a predicar a Aguascalientes, México. Yo llevaba 2 charlas. La primera transcurrió normalmente, pero en la segunda, una noche antes, yo sentí en mi corazón que el Señor me decía, lo que traes para la segunda charla, no lo quiero. Y yo dije, Señor, pero si me ha costado mucho prepararla. Y además, ¿por qué la voy a sustituir? Ya estaba faltando a la confianza en Dios y en el Espíritu Santo que me iba a inspirar. Pero la cosa es que yo le dije a mi esposa, no voy a mañana que el Espíritu Santo me ilumine, pero el Señor no quiere que hable de eso. Bueno, y en la mañana que ya iba, todavía dije, por si acaso me voy a llevar lo que preparé. Miren qué falta de fe. Y cuando yo iba para afuera sentí como que una voz me decía, ¿y para dónde vas? Yo no te he pedido que lleves eso. Le he pedido que te subas al púlpito y hables, yo te voy a guiar. Y así fue. Sí, Señor, perdóname, ahí dejé todo. Rompí mis amarras, quemé mis barcos, vea. Pero quiero decirles que lo que dije ese día fue inspirado única y exclusivamente por el Señor y desde luego estuvo mucho mejor que el día anterior, en que había hablado yo. Al día siguiente quien habló fue el Señor. Sigamos con los pactos, porque ya van a ver lo bello de todo esto al final. Bueno, entonces después de que hizo el pacto con Noé, después del pacto abránico vino el pacto de la demostración. Se le llama así, pero también se llama pacto sinaítico o pacto de Moisés. Por primera vez en la huida de Egipto, Dios hizo maravillas que no había hecho hasta entonces delante del hombre. Abrir el mar muerto, convencer al faraón, hacer las cosas que tuvo que hacer ese pueblo para llegar a la tierra prometida. Todo eso, una bendición de Dios a través de un pacto. Y ese pacto, ¿dónde se concreta? El pacto sinaítico, el pacto de Moisés, ¿dónde se hace realidad? En los 10 mandamientos. Ahí fue que Dios dio como parte de su pacto ante Moisés los 10 mandamientos. Pero miren, ahí va condicionado. Si no obedeces, no te va a ir bien.
estas son mis leyes, obedécelas para que progreses, para que seas feliz. Ahí nos dio las normas que deben regir nuestras vidas, porque hasta ese momento no había habido nada colegiado, nada estructurado como un cuerpo de leyes para el pueblo israelita, pero ahí sí, ya entró la obligación nuestra. Ese sí es un pacto condicionado, porque si nosotros no obedecemos, no se va a realizar lo que pedimos. Y ahí es donde yo quiero mencionar algunas cosas que se tienen por sabida y realmente no son así. El Señor hay veces que no da cosas gratis. El Señor pide, para hacerte este milagro, para hacerte este favor, vos vas a hacer esto y esto. Y en toda la palabra está eso. Dice que debemos de leer la palabra de Dios de noche, de día, etcétera, etcétera, para que tu vida sea progresada. Te está diciendo, si no lo haces, no te voy a progresar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Pero oiga la condición, mira que te mando, no te estoy suplicando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque si no lo haces, ya no me pidas porque no te lo voy a dar. Así de sencillo. Así de sencillo, el Señor nos pone condiciones. No es gratis el Evangelio, señores, no lo es. Costó la sangre de Cristo. Lo menos que puede servir para nosotros es para que nos esforcemos en Él. Entonces Moisés vino con ese pacto que celebró ahí en el Sinaí, cuando le fue entregada los 10 mandamientos. Pero fíjense que cuando bajó a los 40 días apenas, ya el ser humano estaba haciendo lo que estaba haciendo, ídolos, haciendo bacanales, sacrificios a los dioses Baales. Es decir, la naturaleza humana es variable terriblemente y es muy liviana. Por eso el cristiano debe fortalecerse continuamente. Por eso hay que orar para ser fuertes y ser verdaderos y auténticos hijos de Dios. El Señor nos ama profundamente a todos nosotros. No saben ustedes, ya vamos a ver dentro de un rato las cosas que Él ha hecho por nosotros. Nosotros somos la corona de la creación, ¿verdad? A saber por qué, ¿verdad? Porque no lo merecemos, pero lo somos. Entonces el Señor hizo más pactos, decidió hacer más pactos para completar la obra y el ciclo de vida que Él quería restaurar. Porque recordemos que se perdió la vida eterna en el pecado de Adán. Todo el propósito de Dios desde Noé ha sido restaurar las cosas que se perdieron. Y para restaurar las cosas que se perdieron o que perdimos, no sé cómo decirlo, Él ha establecido estos pactos. El pacto davídico. Ahí prometió el Señor que iba a venir la simiente eterna y permanente. Ahí fue anunciado de alguna forma ya la venida de Cristo. Y David fue garantizado de que de su simiente iba a nacer el Salvador. Ese fue el pacto que hizo con David. Y David, que era una firmita, ¿verdad? Sin embargo, en su clemencia y en su misericordia, el Señor siempre perdona a aquel que lo lleva en lo profundo de su corazón. Y David dijo, Señor, no quites de mí tu espíritu. El Espíritu de Dios siempre acompañó a David, a pesar de sus tropelías y sus cosas, que no nos esforcemos mucho en encontrar comparaciones, porque si ustedes me aprietan, Davidcito se quedaba chiquitito conmigo. Digo, en el pecado.
Por eso los pecadores como nosotros estamos más agradecidos al Señor. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y el perdón del Señor es increíble, ¿verdad? Inmenso, no podemos medirlo. Por eso cuando venimos a la iglesia debemos de venir tan contentos. Cuando ustedes estaban cantando, yo estaba atrás y agarrado de la mano con mi esposa, nos regocijábamos de ser un matrimonio que el domingo en la mañana no se va al mar, le sirve al Señor. Ya les hablé de 5 pactos. Algunos dicen que son 7, yo considero que son 6. Les hablamos del pacto de Abraham, de adánico. Hablamos del pacto abránico, del sinaítico, del davídico, del abránico. Y llegamos finalmente al último pacto, el pacto de Jesús. Y ahí hay una controversia. ¿Es gratis la gracia? Sí, sí es gratis, claro que es gratis. En Efesios 2:8 dice, pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿cuál es el pacto? Se dice el último pacto, el gran pacto, el pacto de la gracia, el pacto de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de que a Abraham se le fue mandado que sacrificara a su hijo? Yo me acuerdo cuando estaba empezando a leer la palabra, recién convertido, yo que decía, pero esta es una gran crueldad. ¿Cómo se le ocurre a Dios, decía yo, pedir que un padre mate a su hijo en sacrificio? Sí, pero no lo mató. En el último momento, Dios paró la daga, el cuchillo de Abraham y no mató a su hijo. Matar a su propio hijo en sacrificio. Levanten la mano los que son madres aquí, que tienen hijos varones. ¿Y qué tal si Dios le pidiera a usted que entregara a su hijo para que lo crucificaran, para que le dieran latigazos, para que lo escupieran, para que lo clavaran a la cruz, para que le pusieran clavos en las manos y en los pies, para que lo escupieran, para que lo maldijeran, porque el Señor fue maldito en la cruz? En Isaías dice, maldito es todo aquel que muere en un madero. Y usted sabe que la cruz era una muerte degradante en aquel tiempo. ¿Usted daría a su hijo? Levante la madre que daría a su hijo para que lo crucificaran. ¿Por quién? Por las prostitutas, por los ladrones, por los estafadores, por los mentirosos, por los adúlteros. Levante la mano. Y eso hizo el Padre. Entregar a su Hijo para salvar a usted, a mí, a todos los que tenemos que salvar como iglesia comprometida. Porque si estamos aquí oyendo estas cosas que nos parecen en algunos momentos terribles y nos parecen que nos impresionan, que nos tocan el corazón, yo le digo, ¿y qué está haciendo usted porque este mensaje que usted tiene ahora en su corazón sea conocido por los que andan allá afuera? ¿Cuántas personas ha traído usted a la iglesia? Yo siempre vengo aterrizando en este mensaje evangelístico. Por ahí me dicen algunos compañeros, es que vos solo ahí apuntás.
Porque el evangelismo es lo más necesario que hay. Si no, no crecemos. Y si no crecemos, oiga lo que le voy a decir, aunque no es exactamente así, pero déjenmelo metamorfosearlo así. Tampoco Dios crece si nosotros no crecemos. Si su iglesia no crece, Él quiere, lo básico que quiere es que su reino sea restaurado. Para eso hizo estos pactos. Para eso abrió el Mar Rojo a Moisés. Para eso Abraham le prometió que iba a hacer su descendencia como las estrellas. Por eso a David lo preservó siempre. Porque Él quiere que el reino se restaure. ¿Y cuál es el reino restaurar? El reino original que Él creó. Tenemos que volver a ser inmortales, tenemos que volver a ser eternos, tenemos que volver a ser perfectos para vivir eternamente en constante alabanza y adoración a nuestro Señor Cristo Jesús. Me dijeron que terminara a las 10:15. Solo me faltan 10 minutos. Ahora, ¿se acuerda cuando usted confesó al Señor? Te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Sabe lo que estaba haciendo ahí? Aceptando un pacto. Y oiga bien, la solemnidad de eso, lo grandioso de eso. Usted va a hacer un pacto como lo hizo David, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham. Y lo va a hacer, ya lo hizo, pero hoy lo va a hacer otra vez. Usted va a firmar y a suscribir este pacto hoy, este día con Cristo Jesús. Porque si Dios es un Dios de pactos, es que nos pide que nosotros pactemos con Él. ¿Y qué va a poner Dios? A su Hijo. ¿Qué pone en el pacto Dios? A su Hijo desangrado. A su Hijo muriéndose en la cruz. A su Hijo derramando su sangre para que nosotros pudiéramos ser libres, eternos y felices algún día. ¿Y usted qué va a poner? ¿Cuál es la parte de su pacto? ¿O no quiere hacer el pacto con Jesús hoy? Entonces usted le va a prometer que Él va a ser su Señor. Pero ¿cuál es la característica de una persona sujeta a un Señor? Que le obedece en todo. Imagínese que un general del ejército llama a un cabo y le dice, vas a hacer esto que te voy a ordenar, y el cabo le dice, yo no lo hago. ¿Qué le parece? ¿Qué cree usted que le pasaría a ese cabo? Pobrecito, ¿verdad? Bueno, el Señor nos está pidiendo que hagamos un compromiso con Él. Y que le digamos, sí, tú eres mi Señor, por lo tanto te tengo que obedecer en todo. Y la pregunta que viene al caso es, ¿y usted está haciéndole caso al Señor en todo? Silencio sepulcral. Silencio de culpa. Silencio de aceptación que le fallamos a Cristo Jesús. Pero que nos vamos a poner aquí tristes por eso y a llorar. Parece mentira, pero Cristo es un Dios de alegría. No es de tristeza. Ahí quieren poner el estereotipo de un Cristo que andaba todo angustiado todo el tiempo. No es cierto. Cristo vivía la vida. Cristo hacía lo que tenía que hacer para ser feliz Él y hacer feliz a la gente que lo rodeaba. Yo les pido que se pongan de pie.